Bueno, buenas tardes. Como es común en las charlas de los sábados, tenemos un invitado de lujo, un excombatiente de la Guerra de Malvinas, que nos va a contar un poco su vivencia, una vivencia dura, y, pero que es real y que muchos quieren taparla. Así que por eso lo invitamos y porque a pesar de todo, él decidió ser un tipo sensible, humano y brindarse con todos los compañeros. Así que dicho esto, te doy la bienvenida. Mucho más no querés que hablemos, así que no querés ningún título más que este. Así que hacenos una No, Roby, introducción yo y quiero después te agradecerte. preguntamos, Silvio. Listo. Yo primero quiero, antes que nada, agradecerte a vos y a Laura y, bueno, y a toda la gente que está escuchando por esta invitación. Decirles que es un verdadero placer poder, aunque sea de esta manera tan rara, ¿no? Pero y tan especial en esta situación de pandemia, de tener que comunicarnos por una computadora, agradecerles y, bueno, introducirlos en un breve contexto. Como bien dijo Robbie, a mí me gusta más el contestar lo que ustedes quieran saber, porque sé que puedo, yo también, en charlas siempre digo lo mismo, puedo aburrir hablando de Malvinas, porque Malvinas es gran parte de una porción muy grande de mi historia, pero prefiero siempre contestar y poner los puntos donde la gente quiere que estén puestos. Me gusta siempre hacer una breve introducción, contarles que Malvinas separó a una generación, porque los veteranos estamos muy separados entre nosotros. Lo Es escucho, una ¿no? grieta más grande que la que ha propuesto el gobierno anterior, ¿sí? Estamos ante la disyuntiva de quienes solamente quieren ser héroes de una gesta y los que, como yo, pensamos que Malvinas es una parte más de lo que fue la dictadura militar. Eh, eh, Somos la continuación, la continuidad de los 30.000 desaparecidos. ¿Sí? El gobierno que dijo, si pudimos hacer desaparecer 30.000, ¿qué van a hacer 10.000 más? Era callar la voz de una juventud que también tenía ganas de seguir, de salir, de surgir, y fue callada con una guerra, lamentablemente. Eh, Creo que somos todos conocedores de lo que era el servicio militar. No creo que haya que aclarar qué fue. Calculo que todos los que estamos en el grupo hemos vivido ese, ese mal momento, y las mujeres han tenido familiares o han tenido hijos o hermanos que han hecho también lo mismo. Ante todo, cuando yo hablo de la separación de los veteranos y de este tipo de charlas, eh, quiero contarles que para mí fue un orgullo defender a mi país. No reniego, no es que estoy en contra de los que quieren ser llamados héroes. Ni me interese ni me identifique. El tema de que fui víctima, y hay algunos que quieren taparlo para sentirse héroes, para no perder ese heroísmo que siguen sintiendo, bueno, es lo que por ahí me identifica y me diferencia de algunos veteranos, realmente, que tendríamos que estar todos peleando por lo mismo, unidos, y, y es lo que nos pasa como país, digo yo siempre. Somos una porción que vive lo mismo que el país. O sea, en vez de unirnos y pelear por lo
mismo como compañeros que somos, nos dividimos y vamos en diferentes caminos y no logramos nada, lamentablemente. Y repetimos errores y errores. El tema Malvinas creo que es un tema que tendría que unirnos, que siempre, cada vez que hablé con Robbie estos días antes de pautar la charla, me surgía, qué bueno, hablar de Malvinas en un grupo que se llama Los Patria, es el mejor lugar. ¿Sí? ¿Qué más patria para un Malvinas? Creo que yo, bien le dije a Robbie, la patria de todos, ¿sí? Que es un título que me dijo mi hijo. Malvinas es la patria de todos. Y así tiene que ser. Malvinas no tiene que servir solamente Silvio, para ser recordado el 2 de abril. Malvinas tiene que servir para tener en alto otra bandera más y defendernos el último coletazo de la dictadura por perpetrarse en el poder. Malvinas tiene que servir para unirnos y ver como gente hay que marcar un camino que desde nuestras unidades va. Silvio, se te está apagando el micrófono. Está bien, representando un gobierno que no nos representaba, marcando un camino. Creemos nosotros que los jóvenes son, ¿sí? Nosotros tenemos que ser jóvenes, no tenemos que tener miedo. Nosotros no, digo yo que somos una generación que tuvo como bandera y hemos tomado las decisiones que hemos tomado. Hoy tenemos sufrimiento de patear la calle, como bien decía Lili, la posibilidad, lo mejor está por llegar, digo yo siempre, y de la mano de nuestra juventud. Yo no quiero aburrirlos más, no quiero decirles que sí, te escucho. Se te corta el micrófono un poco, ¿eh? No estaría escuchando nada. Se te está cortando el micrófono. A ver, ahora. Ahí se te apagó. A ver, sí, estoy como que. ¿A mí me escuchás? ¿Cómo puedo arreglarlo? A ver, ahora. ¿Se escucha? Ahora sí. Yo te. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ahí está, sí. Ahora sí. Bueno, bueno, no, o sea, no sé qué hablé, qué escucharon y qué no, pido disculpas si se me trabó. No, cuando nombraste a Lili. Cuando nombraste a Lili, ahí se te cortó. Bueno, pido disculpas. No, yo decía que, como bien dijo Lili, hemos pateado mucho estos 4 años la calle, todos los argentinos, y está muy bueno que le podamos dejar a los chicos la calle para que los chicos nos sigan representando. Nosotros como adultos y como gente que quiere el país, tenemos que mostrarles el camino, que mostrarles que no fue en vano, ¿no? Y creo que Malvinas muestra parte de lo que es esa patria, esa solidaridad y ese trabajo que hay que hacer. El seguir poniendo el pecho para. Claro, estaría bueno que pregunten y yo extendiendo sobre lo que preguntan, así, por si se vuelve a desconectar o algo, por lo menos poder servirles, ¿no? Hasta me estoy transpirando esto de las cámaras. tranquilo, tranquilo, no pasa nada. No,
Es como si tuviéramos una unidad básica, ¿no? Estamos entre compañeros. Buenísimo. Bueno, ¿ves? Eso es algo que quería remarcar y que está muy bueno. El tema del compañerismo en Malvinas, ¿sí? Que es algo que siempre destaco. Yo tuve la desgracia de pasar por momentos, bueno, o sea, a ver, la guerra es fea para todo el mundo, por supuesto, y tuve la desgracia de ser torturado en la isla, que yo digo que Malvinas cumple, es una guerra que cumple con dos momentos históricos en lo que es guerra que no volvieron a suceder. Primero que fue la última guerra con combate cuerpo a cuerpo, después ya todas desde computadoras, además el combate cuerpo a cuerpo. Fue la primera y única guerra en la historia de las guerras donde el soldado fue torturado por propia tropa. ¿Sí? Yo tuve la desgracia de ser torturado por el ejército argentino, con las mismas modalidades que había acá, como decía al principio, con los 30.000 desaparecidos, y tuve la suerte de caer prisionero en un momento y ver la diferencia del trato con el regimiento, con los soldados y los militares ingleses. Así todo, como siempre uno, como buen peronista, uno siempre ve y mira el compañerismo, ¿cierto? Y siempre destaco el compañerismo que hubo entre nosotros. Así como ahora, digo, estamos tan separados y tan luchando para ver si fuimos héroes, víctimas, si fuimos tratados, destratados. El compañerismo dentro de la isla hizo que, digo yo, pudiéramos volver la mayoría al continente sano y salvo. Porque en el momento donde sinceramente más arreciaba lo psicológico, donde uno decía no se puede, donde estábamos mal, donde nos veíamos mal, donde el no comer, donde el sufrimiento psicológico, las torturas y el propio, obvio, ejército inglés que se nos venía, mermaba todas nuestras fuerzas, el compañerismo nos dio fuerza. Como digo siempre yo, volver a las bases, ¿no? Siempre un compañero es el que te va a salvar. Entonces esto de charlas así tipo unidad básica son para mí las mejores, es donde uno se siente más comprendido, más entendido, y donde uno le da gusto poder ir, abrazar, como yo digo, abrazarse a los compañeros, que lamentablemente en estos tiempos no se puede. Entonces, sí me encantaría poder empezar a contestar sobre lo que ustedes quieran saber, poder, por si las moscas, si se vuelve a desconectar o algo, contarles mi experiencia, pero en base a lo que ustedes quieran saber. Perfecto, Silvio. Claro. A ver Dale, si... tranquilo. Ahí, Adriana, Richie, ¿querías preguntar? Sí. ¿Cómo estás, Silvio? En principio, más que preguntar, agradecerte, no porque estés hoy acá, que también hay que agradecerlo, pero porque estuviste allá. Yo tengo compañeros de colegio que estuvieron, creo que vos sos de mi generación, más o menos, yo tengo 58, soy del 62. Y la verdad que sufrí mucho en ese momento. Y siempre estuve muy enojada porque los mandaron hasta allá. Yo había tenido mi primer hijo hacía muy poco y bueno, me encontré con esta sorpresa de las Malvinas, ¿no? Que como bien decís, fue una operación de las Fuerzas Armadas para perpetrarse en el poder que no les salió bien. Pero en el medio están ustedes y está la historia. Yo lo que te quisiera preguntar, porque sé que pasaste por cosas horribles, estuvimos en otra vez que fuiste a una básica y estuviste ahí. ¿Cómo vivís este tiempo, no? ¿Cómo pudiste recuperarte de todo eso y fortalecerte? Mirá, salir de esto y fortalecerme, yo soy un agradecido a mi familia, un agradecido a la gente, a mi país, a la sociedad, a todo el que
después de mucho tiempo y después de, bueno, de entender yo con terapia y de poder pedirlo, la gente que me abrazó, que me contuvo, porque digo que la enfermedad de los que tenemos, los que vivimos la guerra, es la falta de contención. Nosotros volvimos en un país que todavía estaba gobernado por esa misma gente, de ese mismo gobierno militar, y se nos escondió, se nos puso abajo de una alfombra como para tapar la derrota. Yo siempre hago la misma analogía. Acá se criticó a Messi por errar un gol y se lo culpó de que nos dejó fuera un mundial de fútbol. Imagínate nosotros que perdimos una guerra. Volver fue terrible, fue más terrible todavía que la guerra misma. Y hasta que la gente pudo en comprendernos y contenernos, fue muy dura la lucha nuestra. Entonces esa lucha tuve que pasarla aferrándome a mi familia. Yo digo siempre que tengo una compañera maravillosa al lado y dos hijos que me bancan en todo, ¿sí? Que mi hijo más grande tiene la edad que tenía yo en este momento, tiene la edad que yo tenía cuando fui a la guerra, y veo las diferencias y fui creciendo con esas diferencias, ¿sí? Fui creciendo sacándome el odio que sentí cuando volví, la bronca, pero esa bronca y ese odio me la sacó la gente, ¿sí? Cuando la gente empezó a querer escucharme, a entender que yo no estaba tan loco como se decía, como se quiso hacer creer en esa época, a que, a ver, yo no era un chico de la guerra, o sea, si era mi país, tenía que bancarme el ser hombre acá, pero tenía que ser tomado también por hombre por la sociedad, tenía que ser tomado como un hombre. Y ahora veo las diferencias, veo a mi hijo que tiene apoyo, tiene la contención familiar que nos faltó a nosotros, y bueno, eso, el abrazarme a un futuro mejor, al confiar siempre en mi país y en la gente de mi país, uno no puede dejar de ser un idealista y un soñador, ¿no? Ni aún en tiempos de desgracia. Entonces eso creo que me fue sacando. Y hoy en día estas charlas, el conectarme con mi gente, que ustedes son mi gente, como digo yo, el tener cabida en esta sociedad, nada, soy una persona totalmente feliz. Hay una diferencia entre el Silvio que daba las primeras charlas cuando la gente no estaba abierta a escuchar y ahora es increíble. Bueno, nada, te agradezco y me parece que tal vez estos espacios sirven para exorcizar nuestros demonios, ¿no? Todo ese desprecio de ese momento que hubo en esta cosa fanática que tenemos. Pero bueno, nada, te abrazamos todos, yo por lo menos, con mucho amor. Gracias. Lo que pasa es que, bueno, también hay otro punto que vos tocás y que es una realidad nuestra, que es ese odio que tenemos que sentir todo el tiempo o que nos enseñaron a sentir, ¿no? Hay veces que desconfiamos de que la otra persona tiene y quiere dar, ¿sí? Y en estos momentos tan difíciles, cuando uno se junta y creo que el mensaje es ese, el que dejemos de odiarnos, el que empezamos a entendernos, es genial. Lo que yo no logro entender todavía, perdón que siga preguntando, pero es esta cuestión de la división. Yo sé que hubo muchos problemas entre los que estuvieron en las islas y los que estuvieron, digamos, en el continente esperando que los llamaran, ¿no? Tenía un amigo que lamentablemente falleció que estuvo en el continente, pero también las pasaron muy mal ahí. Y lo que no entiendo es si la diferencia es entre esos dos grupos o grupos que estuvieron también en las islas. No, bueno, las diferencias son, entre los que estuvimos, los que no estuvieron, y los que estuvimos y los que estuvimos, o sea, es la típica grieta argentina. Entre los que estuvimos y los que no estuvieron, aunque colaboraron, la diferencia pasa por un tema de reconocimiento. Yo digo que nosotros fuimos reconocidos como veteranos de guerra en el año 91, fines del 91, principios del 92. Mientras nosotros hacíamos reclamos, porque todo lo que obtuvimos, gracias a Dios, obras sociales, jubilaciones, pensiones, todo fue en base a luchas nuestras. Los que estaban en continente
que no digo que no hayan hecho nada, no apoyaban nuestra causa y no querían estar pegados a los que éramos llamados los loquitos de la guerra, a los que no conseguíamos, cuando presentábamos el documento de trabajo, porque habíamos estado justamente en la guerra, a los que éramos confundidos porque nos metían en la misma bolsa que la gente que torturó y desapareció gente, ¿sí? O sea, éramos militares para la gente y se nos metía en la misma bolsa. La gente que estuvo en el continente nunca apoyó nuestra causa. En el año 92, y con la presidencia nefasta también bueno, ya sabemos quién, nos dieron una pensión graciable que era la cuarta parte de una jubilación mínima, nada era. Tampoco quisieron estar al lado nuestro, tampoco apoyaron leyes como para que nosotros consigamos una obra social, un médico. Y cuando en el año 2003, bajo la presidencia de Néstor, a nosotros nos reconocieron nos dieron una pensión honorífica como veteranos de guerra, donde nos dieron, o sea, nos llevaron, nos subieron a 3 pensiones mínimas, algo por lo menos como para levantarse, yo digo, todos los días con algo en el bolsillo para que podamos alimentarnos, y nos dieron una obra social. Los veteranos que estuvieron en continente, que fueron reconocidos como veteranos de Malvinas. Ya por un reclamo económico, más que nada. Eso es lo que nos divide con ellos. Yo no niego que tienen que ser reconocidos como veteranos que estuvieron en continente, que apoyaron, no lo puedo negar. Lo que sí digo es que tiene que haber una mención especial como soldados que estuvieron en continente, no como soldados que estuvieron en Malvinas, porque de hecho no lo estuvieron. No estoy en contra de que le den una pensión, que le den una obra social, o sea, lejos de mí está en negarle el derecho que ellos creen tener. O sea, cada uno lucha por sus derechos. El tema es que cuando nosotros empezamos a luchar por los nuestros, ellos se diferenciaron. Entonces ahora, digo yo, cada uno tiene que hacerse cargo de sus diferencias. No estoy en contra de que les den ni que les otorguen un título de veteranos continentales. Pero bueno, tiene que haber una diferencia entre los que, a mi parecer, entre los que no dormíamos, entre los que estábamos en un pozo de tierra y los que dormían todas las noches, comían todos los días, entre los que escuchábamos bombas y tiros zumbarnos los oídos todos los días, con los que estaban preocupados por las dudas. No es, o sea, nadie dice que no se los reconozca, pero bueno, tiene que haber una diferenciación. Y entre los que estuvimos en Malvinas, lamentablemente, la diferencia es peor, porque estuvimos todos en la misma turba, como digo yo, todos en el mismo pozo, bajo la misma lluvia, bajo los mismos bombardeos, y sin embargo hay gente que le cuesta salir del papel de héroe, ¿sí? Cuando yo cuento que yo no la pasé bien, que yo fui maltratado por los militares en la misma isla, ¿sí? Cuando teníamos que estar, en teoría, todos peleando por lo mismo, me acusan de boicotear la causa, me ponen piedras en el camino, no quieren que hable, pero es porque es entendible que algunos psicológicamente necesitan el papel de héroe toda la vida. Para mí, nosotros los que estuvimos en Malvinas, podemos ser héroes o no, eso va en cada uno, en lo que a cada uno le signifique o no, pero sí fuimos víctimas de la dictadura. Eso yo, por lo menos desde mi punto de vista, no admito discusión. Yo cuando fui torturado en Malvinas, como dije antes, no fui torturado por un enemigo al cual le ponía en riesgo la vida. Fui torturado por oficiales y suboficiales argentinos. Sí. Sigo sintiendo que soy víctima de la dictadura, lamentablemente. O sea, y al que le moleste escucharlo, yo lo lamento, pero no es que invento, o sea, tengo más de 30 testigos en mi causa. Somos más de 100 veteranos que denunciamos y hay muchos que no pudieron llegar a denunciar porque murieron en la isla a causa de tortura, no de fuego enemigo, y hay muchos que han muerto acá esperando justicia. Yo siento que siento que podemos ser héroes, podemos no serlo, cada uno sabrá lo que hizo, si se escondió o no se escondió, si peleó o no peleó, es una cuestión de cada uno, pero yo no elegí ir a una guerra, ¿sí? A mí me llevaron a la fuerza, yo no elegí tener una condición religiosa diferente a la de los gustos de los militares argentinos, o sea, yo nací judío por una cuestión de herencia,
no por una cuestión de elección, y ni siquiera soy practicante y ni siquiera me interesa, o sea, me interesa el ser humano nada más. Entonces, el ser torturado por ser diferente, bueno, eso a mí por lo menos me convierte en víctima de un proceso el cual no me representó ni me representa. Y no por eso voy a decir que todos los militares son lo peor, ¿sí? O sea, El a mí me hubiera 99% gustado, sí. claro, pero a mí me hubiera gustado, me hubiera encantado defender el país con el ejército de San Martín, ¿sí? Bueno, El de Belgrano. Me tocó el de Videla y Galtieri. Yo lamentablemente estuve en el peor lugar y en el peor momento. O sea, una no pegué. y decime, Pero bueno, esas son las diferencias que se unen. y no están reconocidos como crímenes de lesa humanidad esos que sucedieron? Mirá, nosotros estamos en una mega causa desde el año 2007, Mm, y tenemos un problema muy grande, como todos los argentinos, que es la justicia en este país, ah, ¿sí? sí, claro. Nosotros hemos ganado instancia tras instancia, hemos llegado a la Corte Suprema, y bueno, siempre han apelado y nosotros hemos seguido golpeando puertas y siguiendo aportando pruebas. Y la Corte Suprema hace 1 año y medio, 2 años, declaró lo nuestro como crimen de guerra. Yo la verdad que de leyes sé poco y nada y sabía menos todavía. Me puse contento porque dije, bueno, crimen de guerra, o sea, me están dando la razón. El tema es que el crimen de guerra prescribe a los 2 años. O sea, a ver, Claro. conozco una cantidad enorme de veteranos que no pudieron hablar y que siguen sin poder hablar de la guerra, ¿sí? A mí me costó 20 años poder hablar de mi guerra. Te cuento, mi esposa se enteró hará 8 años realmente de lo que fue la guerra para mí, 10 años como mucho de lo que yo viví en la guerra. Mirá si me costó hablar, ya pasaron 38 años. Entonces, el no poder hablar en los primeros 2 años convirtió mi caso en un caso que prescribió, ¿sí? Sí. Bueno, hace 2 años, año y medio, nos fuimos a la Corte Internacional por los Derechos Humanos y ellos devolvieron el caso al país con la obligación al Estado argentino de negociar amigablemente con nosotros, de volver a tomar la causa, y ya te digo, hace año y medio retomamos el camino, y hace unos meses este año, a principios de año, en febrero, creo, enero, febrero, fueron citados a indagatoria los primeros 4 militares, ¿sí? Después de 38 años de guerra y de acusaciones desde el año 2007 que viene la causa, hace meses se citaron a indagar, o sea, a que ellos vayan y expliquen nada más a los primeros 4. No se presentaron, por supuesto, excusas varias, y ahora se están pidiendo la indagatoria a 6 militares más. La cantidad de militares acusados son 37, ¿sí? Sería una desgracia realmente para el país, no que no se lo juzgue, sino que más de 100 casos queden con gente que muera sin saber que puede existir justicia, ¿sí? Que es lo único que, a mi manera de ver, nos debe el país. Sí, yo ya te digo, o sea, el tema de las discusiones y un reconocimiento, un desfile, para mí son chiquiteces al lado de lo que es justicia. A mí me gustaría que mis hijos vean que se hace justicia con el padre. Si la justicia no me da la razón, y bueno, veré, pero me parece que merezco, así como merecemos todos los que tuvimos en Malvinas, justicia. Perdón, Silvio, buenas tardes. Sí, Guille, Buenas tardes. preguntá. Hola. Sí, justo se me cortó también mi señal anda medio para el Tujes. Bueno, compañero, a ver, yo soy clase 60, así que todo esto lo fui viviendo a través de lo que llegaba por las noticias, y después me fui enterando por algunos conocidos y amigos que han estado allá en la isla. Y bueno, tu caso, por supuesto, para quienes nos interesan los seres humanos, es conocido. Ahora, lo que yo te quería preguntar son 2 o 3 cosas. Primero, por ejemplo,
cuando los mandaron para allá, ¿cuánto tiempo de instrucción tuvieron? Mínimo. Mira, ¿te voy contestando de una o espero? Como me digas. Dale, dale, dale. Hay tiempo. Mm. Mira, yo estaba en un pozo, los pozos se compartían de a 2 personas. Yo tuve 1 año y 4 meses de instrucción, en los cuales fui 3 veces a un polígono de tiro. Ah, perfecto. ¿Sí? Bien. O sea, yo estaba Bien. a 15 días de salir de baja, como se dice, a 15 Sí, días sí. de terminar el servicio militar. Perfecto. Mi Sí. compañero de pozo, claro, nosotros llegamos a Malvinas el 11 de abril, al regimiento 3 de Tablada. Mi compañero de pozo estaba desde marzo, ¿sí? O sea, tenía 1 mes y 2 días en el servicio Claro. militar, y estaba al lado mío, tuvo que aprender a hacer pozo, o sea, yo le tuve que explicar sin conocimiento lo que era un fusil, ¿sí? Claro. Sí, entiendo. A ver, los varones que estamos acá en el grupo en esta charla, sabemos que el servicio militar era llamado Colimba, ¿sí? Creo que hasta las mujeres de este grupo deben saber que era por Se me corta. corre, limpia y barre, ¿sí? Que es lo único que aprendimos. Esto ya enseñaban a robar en el servicio militar, ¿sí? Porque vos tenías que tener toda tu ropa para poder salir de franco. Entonces, cuando alguien dormía, iban y te sacaban ropa de tu casillero. Creo que todos los varones más hemos pasado por la misma. El famoso Así colimba, que, ¿no? bueno, Por algo nos llamaban colimbas. claro, era corre, limpia y barre, lo único que te enseñaban. Claro. Era nula la experiencia, o sea, Mm. pero bueno, a ver, la nulidad venía de ellos mismos, que eran militares de carrera y tomaron una guerra como para ir y reprimir a los soldados que habían llevado, ¿sí? Sí. O sea, es como que un cirujano vaya a una operación y no lleve un bisturí, o sea, o no sepa usarlo. Claro. Y bueno, Que lo tuve desafilado para que no gente, hubiera. claro, y hubo gente que en los años 70 fue a golpearle las puertas para que nos gobierne, que es lamentable. Claro. Claro. No considerás justamente esto, ¿no? Este punto que acabas de decir, gente que golpeaba las puertas y los cuarteles para que estos gobernaran. ¿No considerás algo como también muy importante la comunicación, las cosas de lo sucedido con ustedes? Perdón, hasta comunicación. ¿Perdón? Se te cortó, Guillermo, justo. No, te escuchaste comunicación. Se cortó. A ver, perdón. Repito, ¿no considerás que justamente hay una de las fallas más grandes por las cuales la están también pasando mal ustedes? Es la mala comunicación, la mala información que desde el 82 hasta la fecha nunca se habló bien claro, de las atrocidades que han pasado. Vos en particular, pero el resto de tus compañeros, estar en una guerra, dicen los que han estado, lo acabas de describir hace un ratito, es una cosa insoportable. El héroe de guerra, como yo lo había comentado hace poco atrás, según los psiquiatras, ese tipo que estalla, ¿no?, ante esa situación que salgo y gano o se acabó conmigo, porque ya no aguanto más estar metido en este pozo. Ese es el héroe. Ahora, si vamos a poner héroes, todos los que han estado ahí, todos los colimbas que han llevado obligatoriamente son héroes, porque nadie fue corriendo, ¿o me equivoco? Yo no conozco a nadie que haya ido voluntariamente, no. No te equivocás. Bien. Me acuerdo de la noche, por ejemplo, de Cacho Fontana y Pinky juntando plata y alimentos para ustedes, ¿no? Entonces eso también hizo que después había filas de tipos que no tenían la menor idea de lo que es una guerra, alistándose como voluntarios. Entonces, claro, cuando ustedes vuelven, ¿viste? Es como dijiste hace un rato, si se tiraba abajo un avión, era un gol. Si podíamos hundir un barco, eran 2 goles juntos. Ahora, cuando hubo que arriar el pabellón, son toda una manga de inútiles. Son unos pendejos boludos que no sirven para nada. Cuando en realidad, los hijos de puta
son aquellos que te estaban mirando de atrás, que en tu caso te torturaron y que en el caso de muchos otros de tus compañeros no les daban de comer porque eran unos hijos de puta. Sí, vos sabés que la explicación de ellos ante la falta de darte de comer era que la guardaban para cuando fuera necesario. Yo volví, Guillermo, con 23 kilos menos. Claro. O sea, que ¿cuándo era la necesidad? ¿Cuándo iba a ser? No, nunca se entendió. Es una radiografía, claro, cuando se te veían las costillas a través del sol, ahí estabas en necesidad. Sí, no, una porquería. Te cuento algo que salió a la luz en el tema de los juicios, pero que no se hace público, como decís vos, por el tema de la falta de comunicación, que no quieren que se haga público, lamentablemente. Claro. Pero el primer muerto en Malvinas de nuestro bando, ¿sí?, fue un chico que murió, un chico a mi edad, tenía 19 años, 18 años, que murió por inanición. Y se lo tapó como que fue muerto en combate. Claro. Y en la fecha que murió todavía no había ningún combate en la isla, ¿sí? Porque los combates en la isla empezaron mediados, fines de mayo. Y esta persona murió en los primeros días de mayo, cuando todavía no había combate cuerpo a cuerpo en la isla. Pero bueno, fue tapado por los militares y los documentos como muerto en un combate. Es otra de las causas que esperan ver la luz, ¿sí? Que esperan justicia. Hablaron con la gente del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales. No en mi caso, creo que la gente de La Plata me ha hablado con ellos. Ajá. Porque tengo entendido que son tipos, viste, el perro Bermicki a la cabeza, pero es un grupo de abogados muy formales, muy en serio, se toman especialmente estas causas de lesa humanidad, ¿no? Sí, nosotros estamos con un grupo, ¿sabés que ahora se me fue el grupo? El muchacho tiene ese... ¡Ay! Bueno, no importa. Bueno, pero estamos con abogados que son muy compañeros, muy ligados a la causa. En este momento se me fue el nombre, pero... no te preocupes. Un abogado... Bueno. No importa. O sea, en cuanto tenga el nombre, te lo digo. Claro, después lo decís. ¿Algo más que quieres preguntar? ¿Algo más preguntar, Guille? No, está bien, dale, ya me callo. Después tengo mil cosas, pero hay mucha gente, así que gracias. No, por favor, Guille, un gusto. Pepe Robles, prende la cámara, Pepito. Ahí está. Hola, Silvio, llegué un poquito tarde a tu charla, me hubiera gustado estar al principio, tenía que hacer otra cosa. No, yo quería transmitirte algunas cosas que me parecen importantes. Yo fui voluntario en la Guerra de las Malvinas, pero no fui convocado. Pero junto conmigo, uno de mis mejores amigos en ese momento, que se llama todavía Alejandro Gudisman, también se presentó como voluntario junto conmigo, nos presentamos juntos, y a él sí lo convocaron a pelear, y él peleó en las Malvinas en el aeropuerto. Es decir, que por lo menos hubo un voluntario, que fue Alejandro. Hubo otros miles de voluntarios que nunca fuimos convocados. Y siempre nos preguntamos, incluso con Alejandro, nos seguimos preguntando que probablemente hubiera sido muy distinto un ejército formado por voluntarios de un ejército formado por conscriptos no voluntarios, como en el caso tuyo, ni que hablar con los militares criminales que te tocaron y que nos tocaron, ¿no? Yo en ese momento era, y sigo siendo, militante peronista, y también tuve, por supuesto, una militancia activa durante la dictadura, incluso con un simulacro de fusilamiento y con alguna cosita más, y varios compañeros muertos. Para mí esto es un paquete. Yo nunca renegué de mi condición de voluntario, tengo la constancia en casa, puesta colgada en casa, y cada vez que alguien viene a casa y ve eso, me critica. ¿Cómo podés haber sido voluntario en Malvinas? Yo nunca renegué de eso y nunca renegué de haber peleado en Malvinas, y por supuesto, por otra parte, nunca me pareció, ¿cómo te diría yo? Esto que estás diciendo vos, es decir, los delitos que cometieron los oficiales y los suboficiales contra nuestros propios soldados
son delitos de lesa humanidad, pero ni la más mínima, iguales que los otros delitos que cometían durante la dictadura con los desaparecidos y con los campos de concentración. No sé, te quería, sigue siendo para mí también muy oscuro todo eso, y cada vez que lo hablo con alguien o con compañeros o con no compañeros, hay muchas opiniones cruzadas, muchos elementos emocionales involucrados, muchas circunstancias diferentes, porque ya te digo, no es lo mismo tu caso, que fuiste torturado por nuestros propios militares y además fuiste en forma forzada, que los casos de los combatientes que fueron voluntariamente o de los, no sé, de los pilotos que murieron bombardeando a los barcos ingleses, ¿no es cierto? Hay como una cosa toda cruzada, toda mezclada. No sé, quería transmitirte esto para jugar un poco, no es un juego, ¿no? Para intercambiar. No, pero está bien, está bien. Está bueno el debate, Pepe. Mirá, yo te cuento, yo sé que hubo voluntarios, obvio, que se ofrecieron. Los voluntarios no tenían 18 o 19 años. Justamente eran voluntarios y quizás tenían, como decís vos, o sea, una militancia más extensa y la habían pasado muy mal antes y tenían una experiencia que yo no tenía a los 18 años. Y esto te lo cuento, o sea, por ahí te lo habrá contado Alejandro, que no tengo el gusto de conocerlo, que por más que tuviéramos, o sea, imagínate 18 años y el armamento que teníamos en Malvinas, sí, claro, que era un armamento dotado de otros países, ¿sí? Para poder usar ellos nuevos, y nos dieron armas que cada tanto y con suerte funcionaban. Sin el alimento, bueno, la gente que estaba cerca del puerto quizás tenía la suerte de que estaban las cocinas cerca del puerto y pues por ahí comían más seguido que nosotros, que estábamos en el lado opuesto, lamentablemente, de la isla. Pero bueno, es como decís vos, cada uno vivió su experiencia. Yo tuve la desgracia de ser torturado por mis superiores, pero al principio conté, de la charla, que también estaba orgulloso de haber ido a defender a mi país. Lo que no me da orgullo es a quienes representé, ¿sí? claro. O sea, yo, defender mi país por una patria peronista, todo bien, pero defender a mi país con la gente que estaba de turno en el gobierno no es mi ideal, lamentablemente. Sí, esa parte también es muy compleja, porque a la patria se la defiende solamente cuando hay un gobierno peronista, o se la defiende también cuando el gobierno es una dictadura. No estoy afirmando nada, digo, qué complejo todo eso. Yo creo, en mi opinión, ya hablando más políticamente, yo creo que fue una trampa. Yo creo que fue una trampa. La dictadura argentina, que era totalmente pro-norteamericana, porque era Galtieri, no era Videla, ¿eh? Videla era más prorruso, tenía una cosa con los rusos complicada. Este era Galtieri, totalmente anti-Videla, anti-ruso, pro-norteamericano y pro-inglés a muerte. Yo creo que fue una trampa, y no lo digo yo porque se me ocurre a mí descabelladamente, sino porque lo estudié y hay varios libros. Yo creo que fue una trampa para que Thatcher ganara las elecciones, que las perdía, y que en consecuencia inventaron una guerra. Una de las propuestas fue armemos una guerra en Malvinas, y nos usaron de forros y nos mataron y nos torturaron y te torturaron y mataron a nuestros compañeros para que Thatcher gane la guerra. En mi opinión pasó eso. Y a la dictadura nos usaron de forro. Lo lamentable es que en esa trampa que vos decís se llevó 640 y pico de vidas nuestras. Y se sigue llevando día a día porque han muerto más por suicidio en el país y por desatención. Han muerto más veteranos acá en continente que en la isla. Claro. Trampa o no, lo lamentable es que sigamos perdiendo vidas por una guerra sin sentido, donde en realidad, no sé, no quiero ser guarango, pero estábamos midiendo a ver quién podía y quién no podía. Seguimos discutiendo de
si se hubiera actuado de una manera o de otra, y lamentablemente en la guerra se sobrevive. Creo que lo que tu mente te pide es sobrevivir. Obvio. A ver, vuelvo a repetir lo que dije al principio. Yo estoy orgulloso de haber ido a defender a mi país. O sea, lo defendería bajo cualquier punto y cualquier circunstancia. Lo que pasa es que me parece que se defiende más el país debatiendo, sentado, charlando con la gente y con pruebas que con un arma en la mano. Yo todavía no encontré una discusión que con un arma en la mano se haya llegado a buen puerto o se haya demostrado que tiene razón el que tiene el arma en la mano. Es otra época esta también, ¿no? También, sí, es otro contexto, obvio. Armas. En esa época las armas tenían... Hoy nadie recurriría a las armas, me parece a mí. Hoy es terrorismo. En esa época no era terrorismo, era más compleja la cuestión. Igual quiero como vos, es decir, la guerra es una guerra descabellada en gran medida, porque digo yo, a ver, no sé, si un gobierno popular, no te digo en el 82, pero unos años antes, hubiera tomado planificadamente las islas y hubiéramos perdido, pero con un plan, bueno, unos años antes, digo, ¿no? Ahora, que un gobierno dictatorial sin ningún plan, cagándose en eso, porque además lo que fue la traición interna, ¿no es cierto? La cantidad de funcionarios del gobierno militar que jugaron a favor de los ingleses, qué sé yo, una cosa descabellada completamente, más las torturas sufridas por nuestros propios soldados, más los afanos de toda la guita que juntó la gente, porque el compromiso de la gente en ese momento fue fenomenal. La guita que juntó la gente para los soldados y para nuestras tropas que se la afanaron en forma grotesca, que es una cosa muy trágica, muy trágica. Bueno, sí, Roby. Gracias, Pepe. Gracias, Pepito. Ezequiel, vos querías preguntar. Hola. ¿Se escucha? Sí, se escucha ¿Está? perfecto. Muy bien. Bueno, Silvio, ¿cómo te va? Yo hice la colimba después de ustedes. Soy 64. En el Regimiento de Infantería 1 Patricio. Y tuve la desgracia de hacer la colimba con muchos que habían peleado en Malvinas, de militares hablo, ¿no? Más suboficiales que oficiales, y de muchos otros que se hacían los héroes habiendo estado en puerto en una oficina, en Continente, ¿no? Las diferencias eran increíbles porque el militar que había peleado era un tipo muy sereno, no estaba en la pelotudez, cuestión que el otro se hacían los Batman como si hubieran sido los generales Patton. Y lo que vos decís de la tortura que sufriste vos, nosotros tuvimos 2 compañeros que la sufrieron por ser judíos. Los quisieron pelotudear, no lo permitimos. Pues bueno, me encontré con un par de vagos, yo ahí en la colimba hicimos un grupo medio rebelde, como para que tengas una idea, yo hice 1 año y medio de servicio militar sin haber ganado, junto con otros amigos, un solo franco. Jamás salimos del regimiento, nunca tuvimos una salida. Claro. Más o menos para que te des una idea, el nivel que éramos nosotros. No nos dejaban salir nunca. Pero bueno, ellos se quedaron ahí y por suerte me enteré hace poco que varios murieron. Y murieron jubilados en la tristeza y en la pobreza. Merecido castigo porque eran gentes de mierda.
Y lo que vos me decís me trae muchos recuerdos, porque teníamos un sargento primero Vargas, tipo muy sufrido, que había perdido toda la familia y bueno, y aparte le había tocado ir a Malvinas. De vez en cuando en las guardias de noche se conversaba un poco, y el tipo largaba muy poquito, pero largaba, y el relato de él era de una tristeza tan grande, no por él, sino por ustedes, por los soldados. Entonces contaba cosas que eran increíbles. A él le habían dado un fusil que no funcionaba, así que lo único que fue, peleó con su 45 muy poco, y se entregó rápido a los ingleses porque no tenía con qué. Sí, Así que no tuvo oportunidad de nada. Todo lo que estás diciendo es más que cierto, pero vos dijiste algo que me hizo ruido, que el tema de que murieron en la soledad, en la tristeza, jubilados. Y es lamentable, no está bueno que así pase. ¿Sabés que sería muy bueno que antes pasen por la justicia? Yo digo que la justicia está dada porque tengan que reconocer ante el torturado lo que hicieron, ¿sí? Ante la familia. Las familias nuestras sufren muchísimo porque no es fácil vivir con un veterano de guerra, porque tenemos fantasmas, tenemos pesadillas, tenemos malos momentos, bajones. O sea, todo el mundo los tiene, obviamente, no es fácil vivir en el contexto del mundo de hoy. Pero nosotros apuntamos a que no se mueran, ¿sabes? A que vivan mucho tiempo, pero vivan con la justicia, ¿sí? Que la gente sepa quiénes son y que el pago sea que tengan que explicarle a nuestras familias por qué somos como somos, por qué tenemos los problemas que tenemos. Yo siempre cuento que hay enfermedades muy típicas de los veteranos de guerra en este país, que son el juego, el alcohol y la droga. ¿Sí? Lamentablemente. Perdóname que te corte, Silvio, pero estuviste maravilloso con eso. Perdóname, pero eso es una maldita realidad. No pude contenerme. Mil disculpas a todas y todos. Pero este punto, conozco un montón de compañeros en esta situación. Por eso digo, te felicito. Perdón. No, está bien. Yo voy mirá, es muy triste con 57 años ver gente de tu generación que lamentablemente se pierde en este tipo de flagelos, ¿sí? Que la guerra dejó tanta desgracia con el tema, como te decía antes. O sea, vos querés encontrar veteranos de guerra y anda un bingo y vas a encontrar a montones. Buscar en centros de rehabilitación a alcohol y también vas a ver a montones. Es lamentable que la falta de contención y la falta de justicia nos arrastren a ese tipo de soluciones. Yo tuve la suerte, como siempre digo, de encontrar una compañera maravillosa, de tener 2 hijos que me bancan en todas, pero es muy difícil. Y a menos justicia, más dolor, digo yo. Entonces, está bueno que paguen, pero no que paguen con la muerte, no, que simplemente den las explicaciones que tienen que dar. O sea, yo a mis hijos todos los días de mi vida quién soy y qué hago. Estaría bueno que ellos que me causaron tanto dolor y me han hecho tanto daño también le expliquen a mis hijos por qué. Sí, pasa yo opino igual que vos, estoy totalmente de acuerdo en lo que vos decís, pero lamentablemente estamos en un país, y no lo comparto para nada, que no ha sabido juzgar ni a los oretes de Videla, Galtieri y demás, y muchos murieron, algunos antes de su castigo, y otros apenas los mandaron a su domicilio. Es toda una cúpula que esconde todo bajo la alfombra, ¿no? Como que minimiza, que rompe pelotas, que son estos excombatientes, quieren derechos, lo único que le falta.
que dejen de pedir, obvio, sí. Claro, acá es como que si pedís un derecho, es un país que parece que vos pidieras un derecho y jodieras a alguien. Claro, En vos realidad fijate nadie se pone del otro lado del mostrador para ver no, qué carajo le pasa al otro y por qué pide claro, ese derecho. O sea, estaría no hay bueno que contar los muertos. no, obvio, No hay estaría que muy contar bueno los muertos. estaría bueno que se pongan en los zapatos del otro. Yo siempre digo lo mismo. O sea, a mí me han dicho, bueno, ¿qué te quejas? El gobierno te da una pensión, te da una obra social. Yo preferiría no haber vivido una guerra, sinceramente. O sea, tengo dos brazos, Por dos piernas, supuesto. he laburado toda mi vida. La justicia no viene desde lo económico, no sirve de nada. Sí, ya te digo, ha creado gente que ha tenido dinero para ir a drogarse, a alcoholizarse y a jugar al bingo. Sí, que es, Y es no ha más recibido fácil, justicia. ¿eh? Claro, Es obvio, más obvio, fácil. obvio. Es más, de hecho, vos lo sabés y yo también lo sé, a los del colegio militar que estaban en el último año no los mandaron. No, Y esos no, chicos no, se no, no. recibían de tenientes. Y ellos estudiaron para ser militares. Bueno, su vocación en teoría era la de servir a la Esta. patria, ¿sí? Desde las armas, ¿no? Por supuesto, todos tenemos la obligación de servir a nuestra patria, creo, pero desde las armas ellos, no nosotros. Insisto, es Por como supuesto. que uno estudió para ser docente y después diga, estos chicos son insoportables. Es tu vocación. Ahora, la vocación de ellos era esto, se estuvieron ante su gran oportunidad, jugaron su mundial y se volvieron en primera ronda, como digo yo, porque fue vergonzoso su acción. Todos los que estuvieron combatiendo en la guerrilla contra montoneros, estuvieron en Tucumán, estuvieron en Córdoba, no fueron todos los militares. No, claro. Entonces era mucho más fácil convocar a todos los jóvenes que de puro pedo se sabían hacer un pozo de zorro, porque después, ¿qué mierda haces con un agujero abajo del asiento para meter una granada? Las pelotas vas a poner una granada ahí. No. Entonces, a ver, es más fácil que se mueran ellos. ¿Quién los va a reclamar? Yo digo Entonces, que y después no. de la posguerra estaba estipulado lo han hecho en Vietnam. Total, vienen, se drogan, se alcoholizan, se pegan un tiro y ya está. Es tristísimo que pase eso. Sí, bueno, en Por eso todo. estoy de acuerdo con vos. Ha pasado en todas y cada una de las guerras modernas, eso de que la vuelta y la posguerra es más difícil que la guerra misma. ¿Sí? Obvio. Yo, la verdad, para mí, ustedes, haber estado ahí, haber pasado lo que pasaron, que lo que yo pude haber pasado en la colimba después fue un 0,1%, me pareció una aberración. Y sí, para mí son héroes por haber regresado vivos, nada más. Por eso mismo, mi mayor respeto para ustedes y para vos. Muchas Gracias, Ezequiel. Gracias, Ezequiel. Vos tenés la costumbre de querer ver todo muerto. Portate bien. Sí, yo creo, yo te escuchaba, Silvio, cuando hablabas y yo te veo a vos y a los compañeros, qué bueno que nombraste, que son 100 más o menos los que están en la misma situación que vos, porque es algo que por ahí no se sabe, que son víctimas de la dictadura, que esto es más, es una cosa más, un agregado más a todo el sufrimiento que vivió nuestro país durante esos años de dictadura. Y que a ustedes les tocó en las Malvinas. Podría haberles tocado en otro lado, como les tocó a otros compañeros. Yo creo que esa es la diferencia, y por ahí todas esas peleas que hay, yo creo que esa es la gran diferencia que hay entre la situación de ustedes con la situación de otro que por ahí
habrá querido ir o cuando estuvo allá se dio cuenta que le gustaba estar ahí y no la pasó tan mal como quizás la pasaron todos ustedes. Yo creo eso, como que, bueno, ustedes son víctimas de la dictadura, más allá de excombatientes, o sea, es la circunstancia nada más lo que lo diferencia de cualquier torturado de la dictadura. Cualquier desaparecido, esa es la diferencia, el ámbito es diferente. Una guerra, como decía Pepe, provocada, evidentemente para perder, porque había otras maneras, qué sé yo, de tratar de conquistar ese territorio que perdimos en su momento, de reconquistar, digamos, el territorio. Y bueno, yo creo eso, escuchándote a vos, escuchando todo lo que venimos desde el año pasado que te conocemos, cuando se presentó el documental tuyo, bueno, nos quedamos enamorados de vos porque decíamos, mirá lo que le pasó, hay situaciones, qué sé yo, en mi época, por lo menos yo soy un poco más joven, no tanto, pero un poco más joven, fuimos con orgullo a la escuela a llevar las cosas para los soldados y resulta que nunca les había llegado, y todo eso no se puede tapar. Eso creo que es un agregado más que tuvo esta dictadura siniestra desde el 76, ¿no? Y bueno, y después el tema Sí, de los mirá, héroes. Sí, decime. perdón, no te quiero interrumpir. No, bueno, no, y el tema de los héroes, nosotros los argentinos tenemos la costumbre de hacer héroes enseguida porque nuestros héroes vienen, como siempre lo decimos nosotros de los patrias, vienen del pueblo. Entonces, nuestros héroes son San Martín, Maradona, el Papa, son todos del barrio, como tenemos nosotros el mismo barrio, el Papa es de acá de Flores, o sea, siempre nuestros héroes salen del espacio popular y Evita, y y bueno, ustedes también, todos los que estuvieron ahí, como dijo Ezequiel, ya por haber estado ahí, son héroes nuestros, por haber sobrevivido, más allá de que si querían ir o no, yo creo que nadie quiere una guerra, como decís vos, es ridículo pensar que alguien quiere ir, sí, si hay que defender a la patria, por supuesto, en cualquier circunstancia uno la defiende, pero hay otros métodos, más ahora, para otros países, no para el nuestro, hay otros métodos que pueden solucionar cualquier conflicto o intentarlo por lo menos, y me parece bueno, que ustedes, como te dije antes, para mí son víctimas de la dictadura, y bueno, héroes de la patria porque estuvieron peleando por nuestro territorio, que eso también es algo que todos queremos y sabemos que es nuestro y que nos lo robaron y que todos los gobiernos intentaron recuperarlo y que bueno, el peor de todo fue la dictadura, por supuesto. Sí, yo siempre digo que define muy bien una canción de Baglietto el tema de nosotros y los desaparecidos detenidos en la dictadura. Cuando dice, es casi lo mismo, solo cambia el paisaje, ¿sí? A nosotros nos llevaron a una isla, pero ¿qué diferencia hay? Si nos llevaron a torturar y a morir, lo mismo que hacían acá, tirando gente de los aviones, en los centros de detenciones, también son héroes los que pudieron sobrevivir ese tipo de situaciones. Los que pueden hoy contar, y yo digo que contar lo que pasó sirve para que no repitamos, ¿sí? Para que la historia no se repita. Entonces, si el testimonio sirve, y siempre sirve de las bases, o sea, si estas reuniones sirven para que uno pueda contar su experiencia y que no se vuelva a repetir, bueno, ahí están los puntos para mí a focalizar. El tema de escuchar y de hablar para que no se repita. Vos decías lo de los 100 casos, de los cuales una mega causa en la que formo parte, y cuando yo empecé a denunciar, y cuando yo pude empezar a hablar, siempre hablaba con mi señora y le decía, me llamaba gente desde provincias, ¿sí? A decirme, sos la voz de lo que yo no puedo decir. Entonces yo aprendí que esos 100 nos multiplicamos, ¿sí? Así como yo digo que los 30.000 desaparecidos, que no se entienda mal, para mí son 120.000, porque junto con esos 30.000 desaparecieron las familias, porque las familias no volvieron a ser las mismas, ¿sí? En el caso nuestro, las 100 denuncias se han destruido mínimamente 400 familias, 400 personas, ¿sí?
para mí hay que prestar atención en ese tipo de cosas para no volver a cometer errores. No hay mucha, o sea, no hay para mí diferencia entre lo que fue Malvinas y la guerrilla, salvo en el paisaje. Sí, estoy totalmente convencido. Bueno, Pepe está ahí levantando la mano. Dale, Pepe, dale. Muy buen análisis el de las familias. Sí, que quería siempre transmitirte mi afecto, Silvio. No, y también señalar víctimas de la dictadura y víctimas del imperio inglés, porque el imperio inglés no tenía y no tiene ningún derecho, no solo para estar ahí, sino para matar a nadie ahí. Como también fuimos víctimas de la dictadura y de las potencias mundiales que apoyaron la dictadura, principalmente Estados Unidos, que entrenó a los tipos que pusieron los campos de concentración, que entrenó a los tipos y los cubrió, además, ¿no? Digo, esto también para entender que esa guerra de las Malvinas, no había ninguna razón para que esos señores estuvieran en esa isla. Yo creo que eso también es importante de por qué mucha gente en Argentina, entre los que yo me incluyo, pero yo sé que hay muchísima más gente, los reconoce como combatientes de la patria. No sé si como héroes, pero sí como para mí combatientes más que héroes. Como combatientes de la patria. Y eso es porque no solamente ustedes fueron víctimas de la dictadura, ustedes combatieron por la patria. Y yo también valoro eso. Y también valoro la lucha por la patria, que fue la lucha contra la dictadura para reconquistar la democracia. Es decir, está la condición de víctima, pero también está la condición de combatiente, que nosotros combatimos por la democracia y combatimos por la soberanía de Malvinas, ¿no? No sé. Digo, para no quedar solo en el lugar de víctima de un militar, porque alguien tiró bombas ahí, ¿no? Sí, vos sabés que coincido plenamente y nombraste una palabrita que a mí me encanta, que es soberanía, ¿sí? Y la soberanía, gracias a Dios, para mí, desde mi punto de vista, siempre está mejor vista desde la educación, desde el ejemplo y desde la lucha me repito mucho en el tema de la base y la lucha nuestra, ¿no? La lucha de barrial, como bien decía Laura. La soberanía, la verdad, la memoria y la justicia son 4 palabritas que tendrían que estar para mí siempre juntas, ¿sí? Si somos soberanos, somos justos, si somos justos, somos libres, y si somos libres, nadie nos para. Pero digo, Silvio, vos te das cuenta que vos sos parte de la soberanía argentina en Malvinas, ¿no? Vos, en tu cuerpo. Vos cuando venís acá, como combatiente de Malvinas, te traes una parte, nos regalás una parte de nuestra soberanía. Es algo muy impresionante. Yo creo que ese es el amor que se siente por un combatiente. Yo sé que no todos. Silvio volvió a Malvinas, ¿no es cierto? Acompañado de tu familia. La foto. ¿Y qué te pasó? Tuve dos oportunidades de volver a la isla. La primera, la que a mí me devuelve un montón de cosas y la que a mí me permite estar hoy hablando con ustedes o con quien hable, digo que es las 2 visitas justamente que hice a la isla. La primera fue en el año 2001, donde yo fui como una persona que había perdido al Silvio de 19 años a esa isla. Fui a los 38 años de nuevo y así al lugar donde había perdido al Silvio de 19 años y me traje al Agustín, que hoy tiene 18 años, ¿sí? Mi hijo fue gestado en Malvinas y bueno, el volver acá con un muchacho que tiene la edad que yo tenía cuando fui a la guerra en ese momento, digo que Malvinas se congració conmigo, como me dijo, bueno, te sacamos pero te damos también. Eso me hizo ver las cosas de otra manera y de enfrentarlas de otra manera. Y hace 3 añitos, un poquito más, mi hijo menor tuvo la loca idea de que él también tenía que conocer la isla, que él con la excusa de que el hermano había sido creado en Malvinas, por decirlo de una manera, él quería. Y como él era una persona reacia
a todo lo que fuera Malvinas. Él sufrió mucho, un padre que no hablaba, un padre que era, que por ahí no era lo que soy más soy muy hincha con mis hijos. Él insistió y me convenció junto con mi señora y mi otro hijo de hacer ese viaje en familia. Yo voy a ser sincero, ir a Malvinas hoy o hace estos 3 años que fui, es tan caro como un viaje a Europa. Están las críticas de otros veteranos que dicen no voy a pisar ese lugar mientras me pidan pasaporte. Yo, la verdad, si me piden pasaporte para ir a Tucumán, voy con pasaporte igual. Yo sigo pensando lo mismo que siempre, las Malvinas son y van a ser argentinas, más allá de que me pidan o no un papel para ir. Estuvo muy bueno y es muy sanador ir con la familia, recorrer esos lugares donde viví el mayor horror de mi vida o uno de los mayores y ver cómo tus hijos o tu propia esposa, tu compañera, entiende tu dolor, tu historia, tu raíz, porque digo, todos los veteranos echamos raíces allá. Es distinta mi perspectiva y mi vista sobre cualquier desgracia después de haber vuelto ahí con mi familia. Creo que el sufrimiento es menor, creo que vi, siempre digo lo mismo, en el año 82 yo tengo recuerdos de la guerra, obviamente, imborrables son para mí, pero viví los recuerdos de una guerra, por lo menos lo que he hablado con varios veteranos, se viven en blanco y negro. Yo volví hace 3 años. Ay, la puta. Oh. Se cortó. Yo veo Patagonia. No veo otra cosa que no sea mi país. O sea, la bandera puede haber otra bandera, pero el lugar es nuestro. Y ojalá nosotros podamos zanjar las diferencias que tenemos entre nosotros, como yo digo, con la justicia, como veteranos entre todos, porque el día que nosotros logremos zanjar esas diferencias, vamos a poder convencer al mundo de que nos corresponden. O sea, mientras nos peleemos entre nosotros, va a ser muy difícil poder ir y recuperarlas desde el lugar que hay que recuperarlas, que es desde la palabra, desde la democracia, ¿sí? Como se tiene que hacer. Buenísimo, gracias, Silvio, gracias. Yo los escuchaba a todos y la verdad que pensaba miles de cosas, porque a uno se le cruzan millones de cosas en la cabeza, los que querían pelear, los que fueron y pelearon, los que se sienten héroes, los que se sienten mal, los que los torturaron, los que no, porque también habrá... Uy, se cortó, otra vez. ¿Me escuchás, Silvio? No, se cortó. La puta madre. Ya va a volver. Ahí está. ¿Me escuchaste más o menos, Silvio? Nada, sabés que se me cortó muchísimo, perdón. Bueno, estaba bien. Espero no ser el único, así lo repetís, porque si soy el único no me lo vas a repetir y no sé. No, por favor, lo repito, no tengo problema. Pensaba en todas las cosas que encierra Malvinas. En todo lo que Malvinas es, las experiencias de cada uno, y que los militares buenos, los militares malos, los gobiernos buenos. Y en eso me planteé, ¿viste? Porque creo que la falta de Estado fue la causante de todo esto. La falta de un Estado presente cuando en el 82, cuando volviste, ahí no se le dio bola, después no se tomaron cartas en el asunto, nunca se tomó en serio Malvinas como una causa nacional para recuperarla. Siempre hubo intentos, nada más. Y Malvinas nos duele a todos, porque eso, como decía vos, es un pedazo de tierra nuestra. No solo es un pedazo de tierra, es un punto estratégico en un mapa bicontinental que es importantísimo. Los ingleses no son boludos. Y a ellos no les gustan las palabras, ¿eh? Porque en un momento se dijo que hay que resolverlo hablando con la palabra. Escúchame, ellos vinieron y nos cagaron a tiro y nos sacaron. Sacaron primero a los españoles, después sacaron a los franceses y después nos sacaron a nosotros. Al pobre Gaucho Rivero lo sacaron a patada en el culo, que estaba con 4 más. La causa Malvinas es muy importante para nuestra patria. Y creo que es el Estado el que tiene que resolver esto, porque si no lo resuelve el Estado, lo tenemos que resolver nosotros, con nuestras diferencias,
Y ahí es donde se genera el problema. Por eso los peronistas no tenemos ese problema existencial de decir cómo se resuelven las cosas, porque teníamos una conducción que la resolvía y la resolvía bien. Creo que necesitamos eso, un lineamiento para resolver este tipo de conflictos, para que los militares estén en cana, para que vos tengas tu pensión, para que el otro tenga su pensión y para que todo se ordene de una vez y para siempre. Tratemos de vivir en un país que nos merecemos, a pesar de las potencias mundiales que nos viven haciendo mierda y dividiendo con un montón de cosas. Porque el ejército que te torturó fue dividido por Estados Unidos, con un plan Cóndor, porque un montón de cosas de ese tipo nos cruzaron y nos hicieron mierda. Por eso tiene el doble de valor que ustedes vayan allá. Porque pelearon no contra los ingleses, contra todo pelearon. Hasta con un gobierno chileno que nos jugaba en contra. Entonces, creo que la solución viene del Estado. Y cómo resolverlo y es del Estado. La justicia también la tiene el Estado. Sí, yo siempre hablo de la tenemos que pelear para esto. La pelea que tenemos que dar es esto, para tener un Estado presente. presente. Y sí, porque si no vamos a volver a cometer los errores, como decías vos. Y Malvinas tiene que ser una causa nacional. Pero no para llevar chicos a la guerra, sino para recuperarla. Pero Creo, lo que yo siempre digo, perdón, que te interrumpa. Creo. Lo que yo siempre digo es que vuelvo al punto de antes, al tema de ser justos con todo. O sea, la justicia tiene que rever también por qué la persona que me torturó tiene la misma medalla que tengo yo de la guerra, ¿sí? ¿Por qué yo no luzco la medalla de guerra como algo que valore, sino como algo que tengo guardado para el día que se la saquen a la persona que me torturó? Porque en un país justo no podemos tener la misma medalla a dos personas que vivimos realidades tan diferentes. O sea, o él o yo estamos equivocados. Si él me torturó y está bien, yo no quiero esa medalla. ¿Sí? Y si está mal que me haya torturado, él no merece tenerla. Es una diferencia que hay que zanjar, hay que discutir y que la justicia tiene que, por eso digo, la justicia tiene que crear está creada por un Estado presente, como bien decías vos, Robbie. Sí, por eso. En cuanto no pase, va a ser complicado. Y sí, vinimos de cuatro añitos atrás que venimos con una justicia bastante complicada. Veníamos del 82 pobres de Alfonsín, ¿no? Tuvo sus errores, tuvo que enfrentar un montón de cuestiones que no supo afrontar y bueno, estamos tratando de pedalear con el piñón, viste, fijo que ni te movés, nos cuesta un huevo todo. Por eso son estas charlas y por eso tener a vos y todos los compañeros que quieran hablar sobre esto, porque hay que buscarle la solución a esto, hay que buscar la unidad, pero no la unidad en los acuerdos y generar bloques de personas que uno pelea por acá, el otro pelea por allá. Hay que hacer un acuerdo grande, un gran acuerdo de las cosas que sí nos unen. Y buscar la justicia, por supuesto. Pero eso es el Estado el que tiene que estar en ese sector. La justicia no puede ser, te pongo un ejemplo boludo, te saco de tema, pero no puede haber un juez que diga que Vicentín no se propia, porque es el juez. Y siempre, dentro de 2 años, decimos, ¿te acordás? Y bueno, no hicimos nada. Y después cuando haces algo te cagan a tiro y te reprimen también. Entonces, claro. la llevamos jodida. La llevamos jodida. ¿No? Y los otros la tienen más clara, los ingleses la tienen más clara. Saben que son chorros, que son asesinos, que van y ocupan, y que les importa un carajo y negocian. Y para nosotros todo es más difícil, porque por más que nos desprecien, nos bajen el precio, nos jodan, el argentino está lleno de valores. Son esos valores que te llevan a vos a denunciar a un hijo de puta, son esos valores que nos hicieron sentir la resistencia, son esos valores que enarbolamos, como San Martín, Rosa, Perón, son valores, que después que la cuente como quiera. Bueno, nada, eso se me ocurrió decirte un poco,
Lo que pasa es que por ahí la gran diferencia acá entre unos y otros es que hay gente que fue torturada, como es el caso de estas 100 personas, y el tuyo en particular, porque estamos acá, y la que no. Creo que ahí está la diferencia, por eso yo lo puse, que Pepe me decía en el bloque, de las víctimas de la dictadura. Creo que ahí hay una gran diferencia. Que, o sea, siempre te escuchamos decir tu orgullo por haber estado ahí, el día que pisaste el suelo malvinense, y después sucedieron las otras cosas. Y fue provocada por el Estado en ese momento. Creo que ahí es el punto de diferencia donde, particularmente en tu caso, fuiste torturado, pero violentamente como cualquier, o sea, las cosas que yo escuché tuyas son iguales que cualquier otro, como decíamos recién, cualquier otro torturado de la ESMA. Sí. Yo quería destacar, a ver, la verdad es que todo tu relato es maravilloso, el de Silvio, pero recién acabas de decir algo que me partió la cabeza y me parece que puede servir para muchísimas cosas. Vos dijiste recién que si vos tenés una medalla y quien te torturó también tiene una medalla, uno de los dos está equivocado, ¿no? Fue así. Vos dijiste, si yo tengo una medalla y quien me torturó también la tiene, yo no quiero la medalla. Bien, y estoy totalmente de acuerdo, me parece genial. Pero vos sabés que me parece más maravilloso la idea en general, de cómo hoy, desde hace unos cuantos años, decir cualquier cosa está bien. La Biblia y el calefón, desde hace unos cuantos años, es la que nos está llevando a tener todos estos despelotes. A los loquitos de la guerra, a los héroes que tuvieron en el edificio Libertad, es todo lo mismo. Fuimos a la guerra, somos todos héroes. O somos todos locos, o somos todos... Y no es así. Me parece que es un punto que hay que tenerlo en cuenta, no solo por la lucha de ustedes y todos los derechos, sino me parece que en general, insisto en esto, todos debemos empezar a poner en claro las palabras, ¿no? El juego de las palabras, que es bastante nefasto y que es una estrategia maravillosa que suele utilizar muy bien el neoliberalismo en esto. Minimizar valores, desprestigiar las palabras. El loquito de la guerra, las pelotas, flaco. 18 años, un pendejo que recién termina de salir, claro, recién sale de la casa, el loquito de la guerra, pero vení conmigo. Vení, solamente métete en el pozo conmigo una semana y después contame a ver cómo salí de acá adentro. Ni que hablar todo lo demás. Perdón. Gracias. No pido más, perdón. Pepe sí. No, él levanta la mano, ¿viste? Sí. Pepe Robles tiene la palabra, vamos. No, yo sigo hablando porque acá estamos en la unidad básica virtual, los Patria. Ahí se desconectó Silvio. Esperá que vuelva Silvio. Espera que vuelva Silvio porque se fue. Se fue Silvio. Vamos a esperar que vuelva Silvio. No, pero también ahora cuando vuelva Silvio le repito. Yo también quiero aportar las cosas positivas de esto y de lo que significa que Silvio hoy esté acá dando su testimonio cuando nos quisieron desmalvinizar. Acuérdense, la política de desmalvinización que hizo Alfonsín y que hizo Menem, los dos la hicieron. La derecha quiso desmalvinizar. Y mirá las consecuencias. Por eso yo lo separo el tema. Porque él, viste que dice, bueno, no está, pero él siempre dice de su orgullo de haber estado, o sea, antes de que empiece la tortura. Por eso yo lo divido entre esas partes. Como que a él le tocó lo que fue la desgracia de la dictadura. Y a todos nos pasó eso. Del tema de la guerra. O sea, pero eso nos pasó a todos. Sí, por eso te digo, pero ese fue como que, ¿entendés? Como que lo corrió de ese, o sea, fue solamente lo que le cambió. No, porque él. Es decir, además de ser torturado, fíjate lo que está pasando hoy. Él viene y a pesar de toda la desmalvinización y todo, él vuelve a malvinizar, como tantos. Hemos remalvinizado Malvinas. Y esto, tomando lo que decía Robbie,
la malvinización de Malvinas, ahí apareció, ¿no? Ahí, sí, no sé por qué me fui. Fue sin intención, perdón. Alguien debe estar controlando desde algún lado. No, quería decir, Silvio, un aspecto positivo. También tomando algo de lo que dijo Robbie de la necesidad de que esto sea una causa nacional. Después de tantos años de tratar de desmalvinizar Malvinas, es decir, desmalvinizarte a vos, acá estás vos recontra malvinizando Malvinas. Es como que otra vez volvimos a vencer. Nunca vencemos del todo porque somos sacachispas, pero volvemos a ganarle a todos esos poderes que querían que nos olvidáramos. Después de la derrota en Malvinas, nosotros, los argentinos, debimos haber perdido Malvinas, porque en las guerras vos perdés todo. Y en lugar de eso, mirá lo que pasa cuando ya estamos 40 años después de Malvinas, mirá lo que pasa, que estamos remalvinizando Malvinas y los muertos, nuestros muertos y nuestros torturados en Malvinas es como un refortalecimiento de nuestra presencia en Malvinas. No nos sacaron Malvinas. Y eso para mí habla de una fuerza en este pueblo. Hay muchos países que perdieron Malvinas para siempre. Mirá Belice, mirá Panamá. Panamá, nadie se acuerda que Panamá era de Colombia. Belice, ni que hablar. Belice, nadie se acuerda que era de Guatemala. Ojo que muchas se perdieron. Y nosotros seguimos ahí. Parece la cosa del peronismo, esta que te matan y volvés a... Los gobiernos que realmente intentaron recuperar. El de Cristina, el de Perón, son los gobiernos que intentaron recuperar Malvinas. Claro. Tiene que ver con eso. Pero también tiene que ver con un pueblo que no olvida y que no se deja desmalvinizar. Mirá lo que dijo Macri, que era un gasto. Intentan todos los años, intentan desmalvinizar. Es el mismo pueblo el que lo mantiene también. Y bueno, y personas como Silvio, claro, como todos los combatientes que se animan a hablar y a contar. Es el pueblo. Claro. Y por eso yo le quería destacar a Silvio esa cuestión de sigue siendo un combatiente, ¿te das cuenta? Él sigue combatiendo, vos seguís combatiendo, Silvio, y seguís venciendo a esas políticas, a la dictadura y a los desmalvinizadores, los seguís venciendo, los estás venciendo en este momento. Porque vos estás acá. Si hubiéramos sido vencidos, no estarías acá. No estarías diciendo esto. Y eso me parece importantísimo. Eso es lo que nos sostiene como pueblo. Silvio, otra vez se le corta a él. Hay un compañero que quiere hablar, pero no tiene nombre. No sé si es compañero o compañero. Adelante, compañero sin nombre. Soy yo, Petro. No sé por qué no tengo nombre. ¿No te parece? Vamos, Petro, ¿por qué te negas a poner tu nombre? No sé, porque siempre me parece mi nombre. No sé qué lo toqué así. Bueno, no, solamente quería darle todo mi afecto a Silvio, pero... ahí está, lo veo que volvió. Solamente mi afecto y me pongo la cámara para que me vean también. Mi afecto y todo mi respeto y las gracias. No tengo mucho para preguntarte, solamente decirte eso. No quería que terminara la reunión sin decirte esto. Gracias. Por favor, mil gracias a vos. Quiero, por la duda que se me corte, quiero contar una pequeña anécdota, porque recién es la primera vez en toda la noche que hablan del señor presidente anterior que tuvimos. Quiero contar una anécdota, ¿sí? Mientras los gobiernos, como decían Cristina y más que nada Néstor, han sido tan malvinizadores y han tratado de ocuparse del veterano o de las islas, el anterior presidente tuvo un gesto con nosotros que jamás vamos a olvidar, que fue un 2 de abril hacer un acto en la Plaza San Martín y llevar al monumento de los caídos por Malvinas flores de plástico, ¿sí? La gente de ceremonial le alcanzó flores de plástico y él puso flores de plástico en la tumba a los caídos por Malvinas, ¿sí? Ese nivel de desprecio tuvimos por parte del gobierno anterior, que vale más ese gesto que una pensión, que un reconocimiento, o sea, que un presidente
recuerde a sus veteranos llevando flores de plástico a la tumba, duele en el alma. Sí, sí, eso duele todo, con ese muchacho dolió todo, todo. Sí, pero ya no estamos hablando de un bolsillo, ¿viste, Robbie? Estamos hablando pero imagínate que pensó en la angustia del rey de España y no en el triunfo de la Revolución de Mayo. ¿Qué podés esperar de ese muchacho? No. Claramente es parte del enemigo. Claro, mi abuelo decía que de un burro se puede esperar solamente patadas. Sí, burrada. Quizás es. Ay, otra vez Se cortó, en serio. Vamos a poner internet. A ver si Alberto se ocupa de la internet para todos. Es acá, en Capital, es La reta, bueno, no podemos. Él es de nuestra comuna. Silvio es de nuestra comuna. Vamos a hablar con el comunero. Así que esto es culpa de la reta. Silvio, volvé, que te despedimos por lo menos. Bueno, una cosa mientras, a ver si se conecta, pero cuando lo conocimos a Silvio, lo conocimos en en la presentación de un documental que hacía Claudio Pose, y una de las cosas que dijo, que lo único que necesitaba era un abrazo, y la verdad que nos conmovió a todos. ¿Te acordás, Robbie? Sí. Estábamos con Adri, con Ezequiel. Sí, fue conmovedor, porque aparte no contó ni la mitad de las cosas, pero mejor, para que no se haga tan heavy. El documental cuenta todo, lo que vivió y lo que pasó. Y terminar de ver eso y verlo ahí y ver que formó una familia, que tenía 2 hijos, la verdad nos gratificó y nos hizo pensar en los que no pudieron. Aquellos que no pudieron, esa es la bronca. En todo nos pasa lo mismo, ¿no? Aquellos que dieron la vida por la patria y no pudieron. Y quedaron en el olvido de distintos presidentes que ni se interesaron por ellos. Hablo de los desaparecidos, hablo de los que militaron, de los que pusieron el cuerpo, y hablo de los chicos de Malvinas, los soldados y los héroes, y como se quieran llamar. No quiero calificarlos porque en este espacio siempre queremos que hablen todos, y tal vez dentro de una semana o más haya un muchacho que nos explique por qué es el héroe de Malvinas, y tiene todo el derecho también. Por más aprecio que le tengamos a Silvio y compartamos lo que dice, creo que la patria la hacemos todos, no una parte. Y no somos una sola facción, tenemos que escucharnos entre todos. Ahí volvió Silvio. Sí, perdón, no sé qué. No, por favor, estamos hablando de cuando vimos en la película que hiciste con Pose. Estábamos contando y bueno, te resumo. Y lo que más nos llenó fue cuando vos decías que lo que necesitabas más que nada cuando volviste a Malvinas era un abrazo. Y eso nos emocionó y verte después de haber pasado por todo eso y que puedas haber formado una familia, la verdad que particularmente me hizo pensar en aquellos que no pudieron formar la familia, que no pudieron salir, que quedaron en el camino, ¿entendés? Y eso duele. Y hablábamos también de la vivencia de todos. Porque no sabía cómo llamarlo. ¿Vos crees que te llaman veteranos de Malvinas? Hay otros que se llaman héroes y están en todos sus derechos también. Eso me quedó. La gente que dio la vida por la patria desde San Martín, o sea, se murió pobre, exiliado. ¿Qué destino el de nuestra patria que se enfrenta a las potencias del mundo, como se enfrentó Perón, como se enfrentaron San Martín, Rosas, como se enfrentaron en Madrid con los ingleses, y que no podemos terminar de cerrar esta historia, ¿no? Que nos condena a dividirnos, a pelearnos, y de golpe nos une algo y nos sentimos llenos, y después nos olvidamos.
Es terrible. Por eso el ciclo de estas charlas y tratar de, humildemente, ¿no? Nosotros somos dos gatos locos, 4 gatos locos. No queremos ser la guía, no estamos iluminados por nada, queremos ser simples compañeros que le damos un espacio a alguien para que cuente y tratar de generar esa unidad de acción, no de concepto, no nos vamos a poner de acuerdo nunca, pero tenemos que tener una unidad de acción que nos lleve adelante en alguna de los lugares que necesitamos para crecer, porque hay un potencial bárbaro, porque hay una patria grande, porque hay un montón de cosas, que es un desperdicio enorme. Entonces, bueno, eso era, me alegra mucho, pero de verdad te digo, por el cariño que te tengo, que todo lo que te haya pasado lo pudiste transformar en algo bueno y lo puedas contar. Porque hay muchos que como dijiste vos, que se mueren sin poder ver la justicia, sin poder rehacer su vida. Sí, Así y hay algo que decís vos, Roby, dale. que Sí, dale. hay algo que decís vos que es fundamental, varias cosas. Una es el potencial, ¿sí? Yo creo que no sé si hay muchos países con el potencial que tenemos nosotros, ¿sí? Y nos negamos a triunfar. Es increíble, ¿no? Con todo lo que tenemos para todas las posibilidades y las chances, porque desde lo humano nos sobra material, ¿sí? Y siempre que elegimos un buen camino la terminamos cagando, o sea, o hay gente que no entiende que vamos por el buen camino y decide cambiarlo por el solo hecho de que parece que el éxito de un país está mal, ¿sí? Y después lo del debate. Yo digo siempre, como te escuchaba, que todos tienen su oportunidad de expresarse. Yo no me considero, como bien decís vos, tampoco el dueño de la verdad. Cuento mi verdad, por supuesto, y no estoy en desacuerdo con los que están en desacuerdo conmigo. Yo siempre digo que invito al debate, que me encanta debatir, y me encanta que la gente no piense como yo, porque aprendo, ¿sí? El día que yo crea que yo hablo y es la única verdad, estoy en el horno. Ya no voy a ser argentino, ¿sí? Yo quiero seguir siendo argentino, por el potencial, por la capacidad de debate, por el poder no estar de acuerdo y seguir creciendo, ¿sí? El día que yo me la creense que todo lo que yo digo está bien, ahí no voy a crecer más y ahí voy a estar en problemas. Este espacio es maravilloso porque hemos escuchado, por lo menos en la charla de hoy, yo ya he escuchado algunas que otras, y se escucha una pluralidad que vos decís, oh, puta, no parecemos todos cortados por la misma tijera. Y sin embargo, estamos todos cortados por la misma tijera, somos todos compañeros, ¿sí? Y a más diversidad, mejor debate, digo yo. Sí. Bueno, te dejamos tranquilo ya, te agradezco nuevamente la charla y la cámara que tenés y que cuando uno levanta el teléfono te dice, che, sí. Hay algunos que países de Hollywood. No. ¿Quién pudiera? No, yo el agradecido soy yo por el espacio. Sabés vos y Laura el aprecio que les tengo. Siempre recuerdo el día que nos encontramos también en lo de Claudio Pose, el acto ese tan grande de entregas de los premios. El abrazo que nos dimos después de habernos visto una sola vez, era la segunda vez y nos dimos un abrazo enorme, sí, con una nena que está dormida en sus hombros. Es difícil olvidar la buena gente y ustedes para mí son la buena gente. Entonces, ¿cómo no contestar ante un llamado de Roby o de Laura? Imposible. Gracias de verdad. A ver, muchachos, le damos un fuerte aplauso al compañero. Por favor.